Hola, muy buenas tardes, televidentes, sean ustedes bienvenidos a este especial de Oriente Noticias, como siempre, para traerles a ustedes la mejor información. Esta vez tocaremos un tema de relevancia no solamente para esta región del país, sino a nivel nacional, y es la crisis en salud que se vive presentando. Pues esta vez vamos a conocer de primera mano este informe que habla de cómo la situación en salud en el departamento de Norte de Santander se está viendo ahondada con la situación de frontera, pero que hasta el momento el gobierno nacional no le da alguna solución. La crisis de la salud golpea a todo el país por la falta de reformas serias en las leyes que rigen y regulan hoy el sistema de salud colombiano, pero Norte de Santander presenta una particularidad por el solo hecho de ser una región fronteriza. Debido a que las EPS también están tomando unas medidas en cuestión a la parte de la contratación con las diferentes ES y IPS privadas del departamento. Independientemente cuando hablamos del retorno de los colombianos, porque no es hablar también de que los venezolanos, no, el retorno de los colombianos que estaban en la zona de Venezuela, en el vecino país, eran colombianos que tenían 10, 15 años y por sus condiciones económicas, como estaban en Venezuela, pues estaban permanentemente allí. Hoy en día, pues conociendo la situación de Venezuela, pues están retornando a su patria, que es Colombia. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, ANTOC, resaltó que Café Salud es la EPS con mayores problemas en Norte de Santander, pues la prestación de servicios de salud es negada a los pacientes y en la mayoría de casos deben requerir acciones judiciales. A ver, esa es una situación grave, ya que como quedó demostrado, ellos tienen el 30% de la población norte santanderiana asegurada. Estamos hablando de 290.000 afiliados. Es lamentable que a esta EPS semanalmente le lleguen 1.500 requerimientos judiciales y la superintendencia no haga nada. Lo cierto es que mientras las EPS siguen negando el servicio a la salud en Norte de Santander, hasta el mismo gobernador ha tenido que intervenir para que le garanticen, entre otros, a los menores de edad, el derecho a la vida. Y es que esta es una situación que se vive presentando a diario en las diferentes EPS y IPS, no solamente de Norte de Santander, como lo mencionábamos al comienzo, sino a nivel nacional. Pues a esta hora de la tarde nos acompaña el director del Instituto de Salud de Norte de Santander, Juan Alberto Vitar, para hablar precisamente de esta crisis en salud. Director, muy buenas tardes y bienvenido a Oriente Noticias. Bueno, muy buenas tardes. Sí, importante la situación de salud, es una situación prácticamente que se vive en todo el país. Norte de Santander no es ajeno a esta situación. De hecho, se han pedido medidas urgentes al Ministerio y a la Superintendencia, donde se haga como una claridad, teniendo en cuenta de que no hay justificación o no hay justificación alguna de que los norte santanderianos tengamos que vivir lo que vive todo el país. De hecho, el superintendente está en mora de hacer presencia, vino a una reunión que en parte fue productiva, se llevó una información bastante sustancial de aquí del Norte de Santander en la crisis de salud, pero ha seguido dilatando estas reuniones. Hicimos una reunión posterior a la cual la superintendencia lamentablemente no asistió. Fue una reunión de 3 días con las EPS y las IPS, donde estábamos buscando todo lo de cartera para poder generar como unos pagos y que se generara una expectativa real de atención y de mejora de calidad de la atención en salud. Director, pues hablando de esta crisis, como lo comenzamos al inicio de esta emisión, algo importante que pudiéramos aclarar o pudiéramos decirle a las personas en Norte de Santander: ¿se ha descartado hasta el momento de declarar alerta roja por esta crisis en salud? Lamentablemente nosotros no podemos declarar una emergencia, que fue lo que se planteó el año pasado, de plantear una emergencia, sino se planteó fue una grave crisis de salud o una urgencia en la crisis de salud, buscando que el gobierno nacional tuviera los ojos dirigidos hacia Norte de Santander y pudiéramos de alguna forma hacer unos cambios sustanciales. Ya lo decía en la nota, Café Salud es uno de los principales aseguradores de Norte de Santander, tiene 404.000 afiliados en todo Norte de Santander, que equivale a un 30% de la población, y tenemos muchas quejas de Café Salud. Está en el proceso de venta, ya se vendió, está Presta Salud, que no ha entrado a hacer la prestación directa de los servicios y que adicionalmente pues hoy tiene una talanquera
por una acción de tutela donde se frenó el proceso. Entonces estamos esperando que se le dé viabilidad y obviamente lo que esperamos todos los norte santanderianos y pienso que todo el país es que Cafesalud entre a ser un prestador en una prestación, en una forma adecuada a la atención de salud en esta zona de frontera y en todo el país. Director, y es que precisamente a ese tema voy, acerca de las empresas de prestación de salud. La entidad, obviamente, el Instituto de Salud de Norte de Santander tiene que realizar algunos controles de conjunto de la mano con otras entidades, pero ¿cómo se realizan esos controles a la falta de atención, a los procedimientos, a la negligencia que se viene presentando y a la espera que le están dando a los pacientes? Porque es que se puede ver en las salas de urgencias que las personas incluso tienen que esperar o llegar a dormir en el piso. Entonces, ¿cómo se controlan estas EPS? Lamentablemente hay que empezar a hablar como de los temas relevantes. Norte de Santander tiene unas clínicas que no alcanzan a tener la cobertura suficiente para la población existente. De hecho, nosotros tenemos un déficit de 1000 camas hospitalarias. Al tener un déficit de 1000 camas hospitalarias, eso abunda en la situación, teniendo en cuenta población que hoy está llegando también, como son los venezolanos que están llegando masivamente a una atención prioritaria en nuestro departamento. Adicionalmente, tenemos una falencia de 156 camas de unidad de cuidados intensivos. Entonces, no es fácil conseguir la disponibilidad inmediata de una unidad de cuidados intensivos por esta situación. Los servicios de urgencias son las principales clínicas y el Hospital Universitario Erasmo Meos. El resto son servicios de baja complejidad que no tienen una capacidad resolutiva a esta atención. Entonces, cuando uno dice ¿por qué ocurre esto? Efectivamente, el Instituto Departamental de Salud hace una vigilancia a las IPS que prestan el servicio y las IPS tienen el personal acorde al número de camas. Pero cuando se desborda la atención, que es lo que está pasando, no solamente en Norte de Santander, esto es una secuela nacional, se están desbordando los servicios de urgencia. El Hospital Universitario Erasmo Meos tiene 95 camillas en urgencias para atención de observación y en ocasiones llega a tener 160 pacientes. Entonces, obviamente, el hospital trata con camillas tratar de mejorar la situación, pero en ocasiones se desborda y es imposible mantener como una cobertura total, porque entonces sería que esas otras personas no serían atendidas y sería mucho más grave el no prestarles el servicio. De hecho, lo que se ha promovido es de que se creen nuevas clínicas, pero la inversión en salud, los inversionistas hoy les da miedo porque el retorno de los recursos están a más de 180 días en pagar una cuenta. Quiero decir, si usted factura enero, se lo van a pagar más o menos en septiembre y en septiembre no le pagan el 100%, le pagan un 50% y debe esperar casi un año para el retorno del otro 50%. Entonces esto hace muy difícil el manejo de la salud y por eso no hay unas nuevas inversiones en prestadores de servicios de salud para nuestra región y en el país. Hay IPS que están cerrando los servicios de urgencias porque totalmente se desbordan. Director, hablando precisamente del Hospital Universitario Erasmo Meos, hablando de que ya son más de 47.000 venezolanos en lo ocurrido de este 2017 que han ingresado a nuestra ciudad, a la capital norte santanderiana. Se decretó alerta naranja en el hospital, pero entonces mi pregunta es, y la que muchas personas también se hacen, ¿quién se encarga de pagar esta atención que se le brinda a los venezolanos por urgencias? De hecho, de tantas reuniones que hicimos el año pasado, el año 2016, y a principio de este año, todas las solicitudes que se le hicieron a la superintendencia del ministerio, por fin tuvimos eco en el mes de marzo y salió un decreto que es el 866 del 2017, donde establece que las urgencias prioritarias van a ser cubiertas por el FOSIGA en la cuenta ECAT, FOSIGA, pero tiene una debilidad grandísima. ¿La debilidad cuál es? Que solamente es la atención inicial de urgencias, pero lo posterior a la atención inicial de urgencias está quedando en el ambiente. ¿Quién la va a pagar? Siempre el gobierno nacional ha dicho que es el ente territorial, pero nosotros siempre hemos manifestado lo mismo. Nosotros no somos los responsables de que una persona extranjera que ingrese al país ingrese sin un seguro médico. Cancillería y Ministerio deberían tener en cuenta esa situación. Por eso el Ministerio había planteado que iba a sacar un recurso para zona de frontera, que no lo han sacado aún, que eran 10.000 millones de pesos, donde se decía que 3.000 millones era para Norte de Santander, en lo referente a esta población extranjera
que consultaba en nuestro departamento. Para nosotros eran aquellos venezolanos, pero se habló de población extranjera porque por el lado de Ecuador también estaban ingresando, y hay alguna población china que está en norte de Santander y en otros departamentos que están haciendo consulta y no tienen ningún tipo de régimen de atención en salud. Entonces, por eso se planteó esos 3.000 millones de pesos. Esos 3.000 millones el gobierno nacional no ha hecho decreto, no ha sacado esos recursos, y a la fecha no se ha pagado unos recursos importantes ni al Hospital Universitario Erasmo Meos, que es nuestro principal centro de atención en la parte pública, ni a la red privada, como es los servicios de unidad de cuidados intensivos, que sí se vienen prestando o que se prestaron en anterioridad, teniendo en cuenta de que hoy con el 866, con el decreto 866 del 2017, las unidades de cuidados intensivos pueden cobrarle directamente a los venezolanos. Director, una pregunta muy importante, y usted lo mencionaba al inicio. Se le ha hecho el llamado a la Superintendencia de Salud. Hasta el momento, ¿cuántos han sido los llamados? Tengo entendido que llegan o sobrepasan ya los 5 llamados, obviamente al superintendente a nivel nacional, pero ¿cuál ha sido la respuesta y ahora qué medidas tomará el Instituto de Salud de Norte de Santander para esta crisis que se viene presentando? Nosotros hemos hecho aproximadamente 7 oficios, de los cuales 5 oficios fueron firmados por todas las entidades que hacen la vigilancia y el control, como es la red de controladores. 3 oficios los hemos dirigido directamente desde el Instituto Departamental de Salud. El primer oficio fue firmado por el señor gobernador, con presencia y visita en la superintendencia del señor gobernador y toda la red de controladores, pidiéndole al superintendente que prestara atención a Norte de Santander con esta situación. La respuesta a los oficios ha sido ninguna. La superintendencia simplemente no contesta. No ha habido ningún tipo de respuesta a estos oficios. Eso es preocupante porque cuando nosotros no contestamos a la superintendencia, inmediatamente inician un proceso fiscal y terminan haciendo un cobro y una sanción. Pero en estos casos que ellos no contestan, no hay autoridad. Tendríamos que pasar a vías de hecho, que sería como una última posibilidad para esta atención, que no es lo que se quisiera, sobre todo en que los entes gubernamentales no tengan una respuesta o que no generen una respuesta, teniendo en cuenta que cualquier petición que se haga es un derecho de petición y ellos no están dando respuesta a estos. Bueno, pues esperamos que la Superintendencia de Salud a nivel nacional pues dé una pronta respuesta y una pronta solución a esta parte del país. Director del Instituto de Salud de Norte de Santander, Juan Alberto Vitar, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya continuamos. Y ustedes, televidentes, vamos a conocer información de Tejiendo Futuro, donde ya comenzaron las obras en el Parque Lineal de Girón y 150 personas se están capacitando en administración deportiva. Esto y mucho más en Tejiendo Futuro. Ayúdanos a cumplir el sueño de todos con la construcción de la primera ludoteca en Girón. Recibimos en la Alcaldía Municipal toda clase de donaciones en especie. Les damos la bienvenida a Tejiendo Futuro. En Girón comenzó una nueva obra, la construcción del Parque Lineal en San Jorge. Ya se dio inicio a trabajos preliminares de cerramiento, cambio de redes y nivelación vial para comenzar con la construcción del Parque Lineal en este importante sector. 150 personas se capacitan en administración deportiva. Hasta el sábado 24 de junio se realizará la capacitación en administración deportiva en la Biblioteca Virtual de Girón. Durante la semana se han abordado temas como conformación de escuelas deportivas y organización de eventos. 698 quejas se han atendido de alumbrado público en 2017. Las solicitudes hechas en las redes sociales de la Alcaldía de Girón y a través de la línea telefónica 646-4646 han sido efectivas. Además de las quejas atendidas, este año se realizaron 37 expansiones a pedido de la comunidad. En nuestra página web www.giron-mediosantander.gov.co podrán encontrar toda la información acerca de las acciones que transforman nuestro municipio. Hasta pronto. Y con esta información de Tejiendo Futuro continuamos con este especial de Oriente Noticias para hablar de la crisis en salud que se vive aquí en el departamento de Norte de Santander. Pero antes de irnos a una pequeña pausa comercial, yo quisiera preguntarle nuevamente al director Juan Vitar algo muy importante. Hay venezolanos que están accediendo o llegan a los recursos de una acción de tutela para poder ser amparados en algunos servicios de salud. ¿Cómo se les responde o cómo se hace con estas personas y que obviamente no pueden ser tratados ya por urgencia, sino por un servicio externo? Lamentablemente sí está llegando mucho paciente venezolano hoy con acciones de tutela, que el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander tiene que asumir esa responsabilidad y esos costos, ya que los jueces de la República están determinando que es
esta institución la que debe hacer los pagos. Nosotros hemos asumido con toda la responsabilidad la atención de estos pacientes venezolanos. Algunos nos ha tocado trasladarlos a otras ciudades para atención, a veces hasta junto con su familia para que sean atendidos, donde nosotros tenemos que sufragar gastos hasta de estadía y alimentación de esta población. Es lamentable porque esos recursos escasos que son para la población pobre no afiliada se está gastando en esta población venezolana, y esos recursos, cuando son por acción de tutela, efectivamente nosotros tenemos que asumir la responsabilidad y el pago. Bueno, pues entonces esperamos que los recursos que se prometieron para el Departamento de Norte de Santander para poder subsanar esta crisis que tiene en estos momentos el Hospital Universitario Erasmo Meos, pues lleguen lo más pronto posible. Director del Instituto de Salud de Norte de Santander, Juan Alberto Vitar, muchas gracias por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes y obviamente un saludo muy especial a todos los televidentes, y adicionalmente seguiremos trabajando por un Norte de Santander productivo, y vamos a seguir que el Instituto Departamental tenga la posición de atender a toda esta población que generalmente está llegando a diario a poner quejas, y podamos darle algún tipo de solución. Bueno, pues televidentes, con esta información nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de Oriente Noticias. Televidentes, gracias por continuar con nosotros en este especial de Oriente Noticias, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, para tratar el tema de la situación de salud que se vive en el departamento de Norte de Santander, y es que precisamente iniciamos con un caso que se vive en la ciudad de Ocaña. Allí, Jennifer Ojeda, una paciente, lleva esperando más de 7 años, lo asegura su familia, por la atención que le tendría que brindar su EPS Café Salud. Que sea nuestro periodista Raúl Rolando Castro quien nos dé ampliación de esta noticia. Raúl, muy buenas tardes, adelante. Pilar, muy buenas tardes. Pues en Ocaña hay un caso que ha sonado durante los últimos años y tiene que ver con el de la joven Jennifer Ojeda Lozano, por quien sus familiares han tenido que recurrir a toda clase de instancias judiciales para tratar de conservar la vida de la adolescente. Padecer una de las denominadas enfermedades huérfanas, de aquellas que para los profesionales de la salud no tiene cura, ha sido todo un calvario para la familia Ojeda Lozano, que a lo largo de los años ha tenido que acudir a todo lo humanamente posible para brindar la calidad de vida a su hija. Pero las cosas ante la EPS no han sido nada fáciles. La verdad que ha sido terrible, catastrófico diría yo, porque me han vulnerado los derechos. Mi hija ha estado en el túnel de la muerte y ni con ser de eso las empresas responden. Café Salud ha vulnerado los derechos de mi hija y nos han puesto a padecer casi 7 años a ella en esa penosa enfermedad, esos dolores tan terribles, y a mí como madre. Este padecimiento de Jennifer Ojeda, que aumenta cada día la aparición de tumores y con ellos los incesantes dolores, ha llevado a su señora madre a realizar campañas y tocar las puertas de los ocañeros para costear con limosnas lo que no cumple la EPS a la cual están afiliadas. Miren que mi hija está al borde de la muerte y ni con ser de eso. No le daban cuando estaba un poco de pie, mucho menos ahora que mi hija no se puede ni parar, ni respirar, ni comer bien. Esto es un dolor muy grande para mí, para toda mi familia. Esto es terrible. Casos como este se pueden encontrar por doquier en la región. Jennifer Ojeda se ha convertido en el símbolo de una joven que lucha por seguir con vida y una madre abnegada que entregó sus días al pedido de la caridad para solventar lo que los colombianos tienen consagrado como derecho, pero que no se cumple: la salud. Pese a que en la ciudad se han adelantado foros con la Superintendencia de Salud y con organismos a nivel territorial, poco se ha logrado solucionar en torno a la atención de los pacientes en esta región del país. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl, muchas gracias por toda la información y por darnos a conocer nuevamente este caso tan lamentable en la ciudad de Ocaña. Como usted lo decía, pues no es la primera vez que se acude a la superintendencia a nivel nacional y hasta el momento no se tiene ninguna respuesta. Pues televidentes, a esta hora de la tarde nos acompaña un invitado muy especial. Ahora hablamos de Frank García. Él es diputado vicepresidente de la Comisión de Salud de la Asamblea de Norte de Santander. Diputado, muy buenas tardes y bienvenido a este especial de Oriente Noticias. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes. Pues en realidad, lamentable el tema de las EPS, nuevamente casos como el que ahorita se estaba mostrando y se estaba planteando, es el que vemos diariamente por la prestación de la salud, y nuevamente eso es el llamado a la superintendencia. Ahí se está hablando de la superintendencia.
En días pasados hubo un foro que hubo en el Hotel Casablanca. Allí estuvimos parte de todos los diputados del departamento exponiendo en una comisión que está integrada por la Contraloría, Procuraduría, la Gobernación, el representante del Instituto Departamental de Salud, y lógicamente pues nosotros estuvimos allí tocando temas con la Super, planteando toda esta problemática, porque en cierto modo pues ya de verdad que las EPS hacen caso omiso a todo este tipo de requerimientos, que el Ministerio y la Super han creado el instrumento para llegar y para hacer exigible la calidad y la prestación del servicio, y sobre todo en este tipo de acontecimientos, como lo lamentamos ahorita, escuchar ese caso de Ocaña, 7 años la madre ahí rogándole a una EPS, que es el caso de Café Salud, y esta es la fecha, 7 años de verdad que donde una enfermedad que es progresiva pues se torna y va creciendo. Mire que la niña ya ni puede caminar, y esas son las circunstancias que están pasando. Hoy las EPS hacen caso omiso a un derecho de petición, hacen caso omiso a una acción de tutela, hacen desacato, ya no mejor dicho, aquí a través de la Asamblea del Departamento, nuestro señor gobernador, la Contraloría, la Procuraduría, el Instituto Departamental, nosotros hemos accionado. A veces pues nos critican, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos hecho todo lo habido y por haber. Cuando estuvo la Super acá, que estaba encargada y venía una persona de la Super que venía delegada por parte del superintendente, la doctora Eva, ella pues de igual manera, allí se le dieron tantas cosas que pues el superintendente se molestó, y que Norte de Santander lo habían tratado muy mal a esta institución, que él mismo iba a venir a arreglar acá la situación, a poner la cara. Y pues hombre, lamentablemente le digo, lo estuvimos esperando, lo estamos esperando. Hubo una reunión posterior a ella, y el 7, 8 y 9 de junio habían quedado de estar nuevamente en el Hotel Casablanca para mirar y definir los temas de cartera y los temas de la parte económica. De igual manera las EPS tienen la obligación de celebrar los contratos, pero vamos y miramos con la red pública, la red privada, y a esta hora no hay contratación todavía. Y esto es increíble, porque la misma superintendencia dice, no, ellos son los que tienen que subir la parte de la contratación. No sé qué habrán subido, porque en el primer trimestre supuestamente tendrían que haber estado toda la contratación, pero en la zona del Catatumbo tengo un caso muy especial, todo lo que es la zona de Catatumbo, el Tarra, Tibú, allí hay EPS que no han celebrado la parte de la contratación. A estas alturas que estamos ya terminando el mes de junio y todavía no hay una red definida, una red pública o una red alterna en la que los usuarios de estos municipios del Catatumbo puedan asistir para obtener la prestación del servicio con la calidad que se merece. Usted ya mencionó la zona del Catatumbo, yo quería precisamente tocar ese tema, la atención que se está prestando específicamente en estos 14 municipios que conforman esta zona, el Catatumbo en general, porque se habla de que la situación de orden público hace que varios médicos de allí pues no presten el servicio, que no se les garantice a la población de este sector y de esta zona pues los servicios de salud. ¿Cómo se está garantizando esa atención a las personas? Pues sí, la problemática que siempre ha existido en el Catatumbo es pues con el desplazamiento del personal médico cuando llegan a trabajar en estos sitios y en estas IPS que están en los diferentes municipios. Pues usted sabe que por orden público ellos son desplazados. ¿Qué garantías se le dan? La ES que los atiende pues en su momento hacen el desplazamiento de otro personal médico, pero esto conlleva a todo un proceso, porque esto tiene que venir una identificación. Allí hay personal a veces que son personas o son médicos que están haciendo su baño rural y tienen que ser sacados de estos municipios, y posteriormente el Instituto Departamental como tal y la misma ES pues tiene que solventar y darle solución a ello. Pero lógicamente con esta situación pues ¿qué médico a veces quiere desplazarse hacia allá? Entonces a veces se queda el servicio de médico suspendido, y esto permite que pues las cosas allá se agraven con mayor dificultad.
Diputado, y hablando del Hospital Universitario Erasmo Meós, que es el que recepciona pues a los diferentes pacientes de todos los municipios del departamento, estaba en alerta naranja, todavía continúa en alerta naranja, pero situación preocupante es la deuda que se tiene. El Ministerio de Salud ya designó más de 3.000 millones de pesos, pero esos recursos no han llegado hasta el momento. Lo que no se sabe, lo que debería ser viable es saber si esos recursos van a atender a la población del 2017 en adelante o si se cancelarán las deudas de años anteriores. Sí, este valor económico que el Ministerio de la Superfoa giró es para el caso de la población venezolana, y esto está subiendo día a día. Sí, el hospital efectivamente está en alerta naranja debido a esta atención. Se hablaba de que era solo un 20% de la población venezolana la que estaba siendo atendida por el Hospital Universitario Erasmo Meós, pero es que es una población en la cual son enfermedades de alto costo, o sea, son enfermedades que implican demasiado gasto económico y demasiada atención especializada, y esto ha producido que yo creo que a la fecha se le está debiendo al Hospital Erasmo Meós promedio de unos 4.000 a 5.000 millones de pesos ya por la atención del personal que está siendo atendido de la población venezolana. A través de la Cancillería se ha estado trabajando también con esas mesas de trabajo que se conformaron, pero no se ha definido un pago, como usted lo dice, solo esto que ellos giraron, y eso fue para toda la zona de frontera. Fueron 3.200 millones, de los cuales al Erasmo Meós solo le correspondió 1.200 millones de pesos. Es decir, se le debe todavía de la vigencia de 2016 unos recursos y todo lo que va de la vigencia de 2017 y de lo que se está atendiendo actualmente. O sea, no hay unos parámetros definidos donde digan vamos a hacerle un pago como se hace a través de la superintendencia y del ministerio, el giro que hacen directo, que lo hace mensualmente con una población que es la que se atiende en el régimen subsidiado. Ahorita pues es la población venezolana, pero no han dicho, bueno, ustedes pasan la facturación y se les va a pagar mensualmente. Aquí se están esperando esos lineamientos. Sí sale una resolución en la que se establece, pero es una resolución basada a una normatividad que ya estaba creada, pero no hay un lineamiento claro en el cual se pueda decir, bueno, vamos a cobrar esta población venezolana que ha venido, se le ha venido prestando el servicio, lógicamente, pues que ha sido el Erasmo Meós. Y no solo ello, al Erasmo Meós también este caos de que entre en alerta naranja es debido también a la no contratación que yo estaba hablando anteriormente. Cuando no han definido la contratación de las diferentes EPS con la red pública y privada, pues lógicamente no hay la prestación del servicio, no hay contrato, no hay prestación de servicio, y córranle para dónde, para el Erasmo Meós, porque es el hospital pues que es de la parte gubernamental, y allí no se le puede negar la prestación de servicio absolutamente a nadie. Y por tal motivo, pues sí, el doctor Juan Agustín ha manifestado que se encuentra en una crisis, posiblemente entrar en una crisis económica debido a todo este gasto que ha tenido. A través de la asamblea, pues lógicamente hay una estampilla, que es la que se creó hace rato, que es la estampilla Pro Hospital Universitario Erasmo Meós, que esa es la que, pues, en parte a través de la ordenanza que está establecida, pues es la que le ha podido permitir financieramente seguir funcionando el hospital como tal. Diputado, algo para finalizar, pero muy puntual. Ya se le han hecho varios llamados a la superintendencia a nivel nacional. ¿Usted cuál creería que debería ser el paso a seguir? Porque no se ha escuchado hasta el momento el Departamento de Norte de Santander con esta crisis. ¿Qué debería, o usted qué creería que se debería de hacer? Mire, nosotros a través de la asamblea, nuestro señor gobernador William Villamizar, el contralor, todos nos hemos unido y hemos solicitado al superintendente, venga a Norte de Santander, venga por favor, ellos habían dicho, vamos a colocarle una oficina allá, porque a ellos son los que no debemos de acudir inmediatamente, porque ese sí es el ente ya regulador el que tiene que entrar a sancionar, pero no lo han hecho, y el llamado es decirle, lo necesitamos que vengan acá a Norte de Santander, y con la situación de frontera pues necesitamos que nos den una solución, porque si no vamos a una crisis de salud que se nos viene demasiado compleja.
Así es, diputado, pues se espera que ya casi 1 millón de venezolanos lleguen acá a Norte de Santander y se espera que esta crisis de salud no empeore pues el sistema. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias. No, muchísimas gracias a usted y a todos los televidentes. De verdad que de la Asamblea estamos muy atentos también por la situación de la salud a través del Departamento Norte de Santander. Y televidentes, nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de Oriente Noticias. Televidentes, y continuamos con este especial de Oriente Noticias hablando de la crisis de salud que se vive en el departamento de Norte de Santander, pero especialmente en la provincia de Pamplona. Tenemos un informe desde allí porque los usuarios vienen manifestando el atraso en las citas con especialistas, en la entrega de medicamentos y especialmente para los pacientes que sufren con alguna enfermedad como cáncer o diabetes. Pero que sea nuestra periodista Dolly Xiomara Niño quien nos entregue los detalles. Dolly, muy buenas tardes, adelante con toda la información. Gracias, Pilar. Buenas tardes. Le hemos consultado a algunos de los usuarios de la salud en el municipio de Pamplona. Ellos nos han contado que la mayor dificultad que tienen es con la entrega de medicamentos y que los responsables para que algunos de sus tratamientos no se den de la mejor manera son las empresas proveedoras de los medicamentos y no las EPS. Y nosotros desde Salud Vida, el problema que tenemos es que el proveedor es nuevo, se llama ProH, es ineficiente, como lo dije yo la primera entrevista, no cumple con los reglamentos. A mí me han estado cumpliendo porque he estado peleando a través de tutela, a través de derechos de petición, pero hay otros usuarios a los cuales le han negado el medicamento. Acudimos a la Dirección Local de Salud y ellos han señalado que en su mayoría los trámites que ellos ayudan a gestionar para agilizar el servicio de la salud en el municipio de Pamplona tiene que ver con la asignación de especialistas, de citas médicas, pero también con la entrega oportuna de los medicamentos. Inicialmente se diligencia una queja, esta queja tiene 48 horas para ser respondidas y todas las IPS tienen que respondernos a nosotros esa queja que nosotros remitimos. Si no se surte el efecto que se necesita y que está pasando muy frecuentemente, entonces se acuden a medidas cautelares como son las tutelas que se elaboran aquí en la Dirección Local de Salud de manera gratuita. Es la información que por ahora tengo desde el municipio de Pamplona. Pilar, continúe usted con el especial de Oriente Noticias. Buena tarde. Gracias, Dolly, por toda la información. Muy buenas tardes para usted allí desde el municipio de Pamplona. Casos de negligencia que se viven presentando en todo el departamento, pero también a nivel nacional. Pues hasta ahora de la tarde nos acompaña un veedor en salud. Hablamos de Nicolás Salazar. Nicolás, bienvenido a este especial de Oriente Noticias. Muchísimas gracias. Bueno, algo muy importante, hablando ya de estos casos muy puntuales de negligencia a nivel nacional, la Corte Constitucional habló que las IPS y las EPS tienen que responder y hacerse cargo de estos casos, hablando, por ejemplo, de una mala prescripción médica, de una mala fórmula que no fue la correcta o incluso de un mal diagnóstico. ¿Cómo las EPS responderán o tienen que responder por estos casos? Las EPS lo que demuestran es un irrespeto hacia el sistema de salud, hacia la norma y hasta hacia la misma Corte Constitucional. En el papel, nosotros como veedores lo decimos, en el papel todo está dicho, todo está hecho, el sistema es muy bueno, pero las EPS entorpecen la oportunidad y la calidad del servicio, colocando en riesgo la vida de los niños, de las mujeres embarazadas, de los adultos mayores y de las personas que sufren alguna enfermedad considerada como crónica o de alto costo. La verdad es que la gente se está muriendo en las puertas de las IPS y de las EPS esperando autorizaciones para ser atendidos. Y la verdad, la Corte puede decir muchas cosas, la norma puede decir muchas cosas, pero las EPS no le temen absolutamente a nadie. Y además cuentan con la complicidad de la Supersalud, que se ha vuelto, es más garante de los derechos de las empresas, de las aseguradoras como las EPS y de sus dueños, más que de los usuarios, porque la Supersalud no hace absolutamente nada por los usuarios del sistema.
Pues se habla de que estas EPS tendrían que indemnizar a los pacientes porque se han visto diferentes casos donde los diagnósticos no son los correctos, donde incluso una mala praxis en el quirófano también incluye que la EPS tiene que indemnizar a estos pacientes. Pero hablando de la negligencia, de los casos que se vienen presentando y que son a diario porque no hay ningún control ante esto, algunos llegan incluso a ser de trascendencia mediática y se les puede dar una solución, Nicolás. Pero ¿qué pasa? Ustedes como veedores de salud, ¿cómo apoyan o cómo siguen estos casos de los pacientes que no llegan a ser oídos y que no se les puede dar ninguna solución? Nosotros lo que hacemos es brindar un acompañamiento, nos acercamos a las instituciones que tienen la obligación de velar porque se garantice el servicio, el Instituto Departamental de Salud en el caso del régimen contributivo, la Secretaría de Salud en el caso del régimen subsidiado, pero la verdad vemos que ellos también están maniatados, porque todas las sanciones, amonestaciones, cierres de EPS dependen de la Supersalud, y la Supersalud es como Shakira, ciega y sorda muda ante las miles de necesidades de los usuarios. Entonces, la verdad, a veces nos toca utilizar las medidas de choque, porque las medidas de hecho incluso y de choque para poder salvaguardar la vida de una persona. Es muy triste lo que pasó con la gimnasta, que tuvo que exponer su situación a través de las redes sociales para que las autoridades se conmovieran y el ministerio y el mismo presidente diera la orden para ser atendida. Este es un país donde hay usuarios de quinta categoría y de primera categoría. El ministro Gaviria acaba de ser diagnosticado con un cáncer, está siendo atendido en la clínica Country con toda la atención, con toda la oportunidad y con toda la calidad. Pero los usuarios del sistema son usuarios de quinta categoría, donde muchas veces no se les respetan sus derechos. Las EPS no entienden que es un derecho constitucional, que es un derecho fundamental, que la misma Corte ha dicho que los va a amonestar o los deben castigar, pero nadie hace absolutamente nada por los usuarios, y menos el sistema judicial, que ahora se convirtió también en cómplice de las EPS, porque ni con tutelas ni con desacatos realmente se garantiza la atención oportuna a un usuario que la requiere. En el caso de transferirlos a una institución de cuarto nivel o a un especialista que no hay en la ciudad, los usuarios se quedan con la autorización en la mano, expedida por las EPS, y ellos mismos tienen que hacer el trámite, llamar a ciudades como Bucaramanga, a la Foscal, por ejemplo, a la clínica, para pedir una cita que no se las dan, cuando eso lo tiene que hacer la misma EPS, la que tiene que garantizar el servicio. Y si los envían a otra ciudad, el pobre usuario muchas veces se tiene que quedar acá porque no tiene ni para los pasajes, ni dónde quedarse, ni para alimentarse. Entonces la verdad es que esto es una vulneración y una revictimización constante de los usuarios, que ya no sabemos qué hacer, porque la verdad nadie nos puede defender. Ahí sí, como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Hemos llegado a la conclusión de que en este país nadie puede defender a los usuarios, absolutamente nadie, ni las instituciones, ni los que defienden los derechos como la personería, la defensoría o las secretarías de salud. Acá el usuario tiene que utilizar las vías de hecho, confrontarse incluso con el personal asistencial, que hemos visto en estos últimos días incluso ataques a los médicos y a las enfermeras, que no debe ser, pero porque ya entran en un nivel de desespero tal en el cual ellos tienen que adoptar esas medidas para ser escuchados. Quieren una respuesta, exactamente. Bueno, Nicolás, usted mencionaba algo muy importante y quiero que aclaremos y que le hagamos entender a las personas que no saben hasta el momento qué acciones pueden tomar. Si tienen algún caso de negligencia, si quieren que le respondan o les den una cita con especialistas que hasta el momento no ha sido resuelta, ¿qué medidas pueden tomar ellos para poder al menos ser escuchados? Primero deben interponer un derecho de petición a la EPS solicitando una respuesta de por qué no se les está prestando el servicio. Posteriormente pueden colocar una tutela, puede ser verbal o puede ser escrita ante las autoridades judiciales para que salvaguarden sus derechos a la salud y a la vida. Y ni cuando la tutela falla a su favor le va a decir que a la EPS que cumpla con la orden o la prescripción del médico, y sencillamente la EPS se va a hacer de oídos sordos. Entonces hay que interponer 1 o 2 desacatos. Lo que tenemos que hacer es ir a la Fiscalía, pedirle a la Procuradora Regional encargada que salga de su zona de confort, que realmente le diga a los jueces que cuando no cumplan los desacatos,
porque es un delito no cumplir a cabalidad una resolución judicial, que los metan preso. Pero es que acá los gerentes ni siquiera le temen a las tutelas, ni a los desacatos, ni a las órdenes de los jueces, porque el mismo sistema judicial le dice al usuario, nosotros hemos ido a buscar al juez, al gerente para meterlo preso, pero como no está, entonces esperemos a ver cuándo el gerente aparece. No, las autoridades deben ser diligentes en ese sentido y los usuarios deben acceder a todas las instituciones, así nos toque realmente llenar las instituciones como la Personería, la Defensoría, el SAC, que es el Servicio de Atención Comunitario ahí en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero de la Secretaría de Salud del régimen subsidiado, o el Servicio de Atención Comunitario en el Instituto Departamental de Salud en el primer piso. Ahora tenemos una delegada de la Supersalud acá en Cúcuta, que la gente no sabe. Entonces hay una sede en Atalaya y hay otra sede en el Instituto Departamental de Salud, otra funcionaria, son 2 funcionarias en la ciudad que están recepcionando quejas. Entonces dirigirnos a esos sitios, atiborrarlos de quejas, llevarles documentos y rogar a Dios para que realmente el sistema y las instituciones y la Procuraduría le diga a los jueces que tienen que hacer valer esos desacatos, esas tutelas con cárcel, para ver si los gerentes cogen escarmiento y nos siguen asesinando. Canaltro.com